Magnitudes fundamentales. Podemos interpretar los fenómenos de la naturaleza gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. Pero vamos a definir qué son magnitudes fundamentales. Son todas aquellas magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Gracias a su combinación, las magnitudes fundamentales da origen a las magnitudes derivadas. En otras palabras, es todo aquello que se puede medir, entendiendo por medir la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se toma como unidad. Debemos saber que existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes básicas o fundamentales, que son todas aquellas que se definen por sí mismas y son independientes a las demás, y las magnitudes derivadas, que son todas aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales mediante expresiones matemáticas. Las unidades de medida son aquellos valores de referencia que nos sirven para comparar magnitudes físicas a la que se asigna un valor. El resultado de una medida debe ir siempre acompañado de su unidad de medida. En ese orden, podemos entonces decir que las magnitudes básicas son la masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula con una balanza, una pesa o una báscula. De otra manera, podemos encontrar la longitud o el metro, que es la distancia entre dos puntos. De esa manera podemos medir la distancia entre dos lugares o la altura de una persona, de un objeto. El tiempo es otra unidad, magnitud. Corresponde a la manera en que está organizada la historia, vale decir, si su orden es lineal o cronológico o ha sufrido alteraciones, como por ejemplo que comience desde el final. Otra tenemos la temperatura, que es esa unidad de medida de la intensidad o cantidad de calor que posee un cuerpo y determina la dirección en la cual fluye el calor. Es decir, que la energía calorífica fluye de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. La mayor o menor temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de energía cinética que posee las partículas que la forman, átomos o moléculas. La intensidad luminosa como tal es ese flujo que se refiere a la cantidad de luz que emite una fuerza de luz. Por un ejemplo, una bombilla en todas las direcciones del espacio, pero existen fuentes que emiten preferiblemente en ciertas direcciones, como lo pueden ser los proyectores. Para conocer cómo se distribuye el flujo en cada dirección del espacio, podemos definir la intensidad luminosa, como en el ejemplo. Intensidad de corriente eléctrica hace referencia a la corriente que se define como la cantidad de carga eléctrica que circula por un circuito en un tiempo. Se mide por amperios, su símbolo es la A. Normalmente se emplean unos submúltiplos de esta unidad, que son los miliamperios, M, A mayúscula, y microamperios, que es U y A. Esto equivale, un amperio equivale a 1000 miliamperios. La intensidad es una característica equivalente al caudal en el circuito hidráulico. Esto quiere decir a la cantidad de agua que pasa en la unidad de tiempo por un punto de la tubería. Para medir la intensidad de corriente que circula por un circuito, se utilizan unos aparatos llamados amperímetros. Estos se conectan en serie para efectuar la medida.
En esta tabla podemos encontrar las magnitudes básicas como lo son la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, su unidad de medida que sería el metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio y la abreviatura o símbolo.